Unidad 3. Estructuras selectivas. En esta sesión conoceremos estas estructuras, así como la metodología para la construcción de algoritmos, las reglas sintácticas y semánticas, y resolveremos algunos problemas empleando esta estructura. Recordemos las estructuras elementales que habíamos visto, hoy corresponde a las selectivas. Estas son en las cuales se ejecuta un grupo de instrucciones de acuerdo a una condición. Primero se evalúa la condición y si es verdadera, se ejecutan las acciones. En caso contrario, no se ejecutarán o se ejecutarán otro grupo. Las palabras usadas son sí, expresión lógica, que puede ser verdadero y falso, y entonces, luego las acciones que se van a hacer, sino las condiciones en caso de ser falsas. Para entenderlo, seguiremos con el ejemplo que habíamos trabajado anteriormente. Recordemos la fase de resolución de problemas. En esta sesión solamente trabajaremos de igual manera el análisis y el diseño del algoritmo. La metodología es similar. En el análisis del problema determinamos cuáles son los datos de entrada, cuál es la salida y cuál es el proceso. Lo único es que en el proceso vamos a incluir la estructura selectiva. Dentro del pseudocódigo, de igual manera, también vamos a indicar cuáles son las palabras. El ejemplo es calcular el salario semanal de un trabajador dada la tarifa por hora y el total de horas trabajadas. La empresa paga un 50% adicional a las horas trabajadas por encima de 40. La entrada sigue siendo la misma, la tarifa por hora y el total de horas. La salida, de igual manera, el salario. Mientras que en el proceso, aquí es donde están los cambios. Nosotros para determinarlo simplemente hacíamos que el salario era tarifa por hora. Pero ahora, si las horas son mayor a 40, entonces debemos determinar cuántas horas por encima de 40 se trabajaron. Eso lo hacemos mediante una resta. Restamos las horas que trabajó menos 40 y a ese para poder calcular el pago extra, que es el 50% de la tarifa, y sumamos ese pago al salario obtenido. Para el diseño del algoritmo, igualmente colocamos el nombre del proceso, hacemos la definición incluyendo las nuevas variables adicionales que tenemos, solicitamos los datos de entrada, luego en la fórmula, una vez que colocamos tarifa por hora, luego debemos colocar la estructura selectiva, tal cual como habíamos hecho. Lo único es que las fórmulas son actualizadas con el símbolo de asignación. Una vez que termina de ello, tenemos que recordar mostrar la salida y finalizar. Nuevamente, recordemos los pasos para hacer el algoritmo. Colocar el nombre del algoritmo, definir las variables que vamos a usar, solicitar todos los datos de entrada, efectuar el proceso. Recordemos entonces que aquí debe estar la estructura selectiva, mostrar la salida y finalizar. A continuación, unos ejercicios para que ustedes lo pausen en base a la explicación que acabamos de realizar y que ustedes puedan realizarlos. El primero es dado la edad de una persona, determinar si es mayor o menor de edad. El segundo es acerca de una compra donde una persona se le indica cuánto es el monto a pagar y ella cancela. En este caso de una guardería que requiere un mensaje, si puede estar o no. Y en este caso, otro ejercicio en donde tenemos una condición que debe determinarse dependiendo de la calificación que haya obtenido el estudiante. A continuación, deben revisar la guía de estudio y realizar los ejercicios. Bueno, esto fue todo lo que vimos en esta sesión de hoy. Ahora veamos cuáles son los ejercicios resueltos que están en esta presentación. El primero de la edad. El dato de entrada es la edad y en el proceso indicamos un mensaje si es mayor o igual a 18. En el diseño del algoritmo se lleva nuevamente para acá todo lo que habíamos indicado. Lo único es que aquí la salida la colocamos directamente dentro del proceso. El segundo ejercicio es el de la compra, si tiene o no vuelto. Entonces tenemos dos datos de entrada y dependiendo si el dinero es igual, entonces colocamos los mensajes que de igual manera lo estamos colocando la salida dentro de la estructura selectiva. En el caso del niño de la guardería, preguntamos que si la edad tiene, aquí se muestra la edad adicionalmente dentro de la estructura. Y por último, tenemos el caso de la condición del estudiante dependiendo de la nota.
este caso es interesante porque aquí estamos usando las estructuras selectivas de forma anidada. En el primer caso, primo, si la nota que obtuvo el estudiante es mayor a 80, entonces su condición es excelente. Si no, quiere decir que es menor a 80, pero nuevamente volvemos a preguntar. Si es mayor o igual a 50, entonces es bueno. Si no, nuevamente la pregunta, otro condicional, si la nota es mayor o igual a 38, su condición es deficiente, si no, es pésimo. Entonces observamos cuando hacemos el diseño del algoritmo de que él va a tener, cada una de ellas se coloca una indentación y va a tener, si tenemos tres estructuras, al final vamos a tener tres fin de la estructura que nosotros tendríamos allí completamente. Y en este caso colocamos los valores dentro de una variable alfanumérica y al final entonces mostramos la salida. Hasta aquí la unidad 3. En la próxima sesión, la última estructura la vamos a trabajar, que son las repetitivas.